na 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 na, hey na, ho na, na 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 na, oh na 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 na, hey na, ho na, na na na. El siglo XIX marca en el norte de América un periodo dramático para la mayoría de los pueblos indígenas, que soportan ya una presión sin límites por parte de los recientemente federados Estados Unidos norteamericanos. El punto de no retorno se alcanza cuando en 1840 el gobierno se apropia de todas las tierras útiles al este del río Mississippi, instituyendo una supuesta frontera permanente, más allá de la cual han debido trasladarse las tribus indias afectadas por la resolución. Al otro lado de esa frontera de humo, en las grandes planicies, viven los Arapahoes, Cheyenne, Sioux, Missouri y otros muchos pueblos que prosperan en el gran desierto gracias a la caza mayor. Los 15 millones de bisontes que se calcula pastarían en las infinitas praderas. Hacia el sur, las 5 tribus civilizadas, Creek, Choctaw, Chickasaw, Seminolas y sobre todo la nación Cherokee, aceptan la ultrajante migración a cambio de una garantía, mientras crezca la hierba y corran los ríos, sobre sus nuevas tierras en Oklahoma. Solo al noroeste, tras las montañas rocosas, las naciones indias permanecían ajenas de momento a la expansión salvaje del hombre blanco. Se acordó entonces con los verdaderos dueños de cuánto se repartía tan arbitrariamente que la frontera no sufriría modificaciones nunca más, y los indios, obligados por la fuerza de las armas, aceptando como mal menor aquel acuerdo, procuran amoldarse otra vez a la rueda de la vida en un nuevo país, ahora dividido y parcelado contra natura, pero quizá posible. Tal convicción animaba seguramente las palabras de John Ross, un conspicuo nacionalista cherokee, cuando aún en 1862 decía: «Hermanos, gracias a esta emigración, tribus antaño separadas por la distancia se han vuelto vecinas. Algunas que no se conocían pudieron encontrarse. Perpetuemos para siempre el antiguo fuego y la pipa de la paz que trajimos del este. Propaguémoslo de nación en nación». Cita 1. Citado por Elise Marienstrass en su libro La resistencia india en los Estados Unidos. Siglo XXI, Editores. México, 1982. Fin de la cita. 20 años antes, sin embargo, el pueblo cherokee había perdido durante la deportación 4,000 personas de las 15,000 que emprendieron el viaje conocido por el Camino de las Lágrimas. En realidad, el gobierno no cumplió jamás aquella promesa. De inmediato, en 1842, con cinismo alevoso, abre la llamada Pista del Oregón para que los pioneros puedan atravesar con sus caravanas las grandes planicies y llegar al Pacífico. Al año siguiente, miles de viajeros invaden las tierras adjudicadas a los indios, contaminando ríos, asolando pastizales, trastornando las migraciones de caza. Los bisontes se extinguen casi por completo durante los años 1860 a 1875. El ciclo infame de provocaciones y represalias se desata nuevamente.
violaciones legislativas, falsos acuerdos, trampas y matanzas, hasta concluir con la decisión del Congreso en 1871 de poner fin a la policía de los tratados. Desde ese momento se actuará sin contemplaciones. Los indios Sioux, más concretamente el grupo Santee, fueron los primeros afectados por la gran migración hacia el oeste durante la segunda mitad del siglo XIX. En 1851 se vieron obligados, tras la firma del primer tratado de Laramie, a abandonar sus tierras de Minnesota, Iowa y Dakota para asentarse en una diminuta reserva, de la cual aún les arrebatará una parte significativa cierto decreto del Senado en 1858. La guerra contra el ejército estalla en 1862. 2 años después, se produce la terrible matanza de los Cheyennes en Sand Creek. La gran pradera se convierte en un campo de batalla desigual. Black Kettle, 1868. Custer aniquila a los Cheyennes. Y las hostilidades se extienden hasta los Modocs del lejano Oregón. Ni siquiera la derrota y muerte de Custer en la batalla de Little Big Horn a manos de Sioux, Pies Negros y Cheyennes conseguirá que la poderosa maquinaria del invasor ceda 1 milímetro su empuje. El 22 de febrero del año en que Custer fue derrotado, 1876, nace Sitkala Sa en la reserva Yankton, Dakota del Sur. De padre blanco y madre india, Yankton Nakota, un grupo perteneciente a la gran familia Sioux. El nombre tradicional de la madre es Yohin Win, que significa buscadora de viento, aunque el oficial sea Ellen Simons. A su hija le pondrá el de Pájaro Rojo y quedará inscrita en el registro de los blancos como Gertrude Simons. La nueva vida surge envuelta en un huracán de profundos cambios y contradicciones, un estigma que la acompañará hasta la muerte. Antes lo padeció la madre, quien se había casado 3 veces con hombres blancos, viviendo fuera de la reserva largos años, pero nunca aprendió inglés correctamente por mantenerse fiel a la práctica de sus costumbres tribales. La experiencia vital en el mundo civilizado, por dolorosa, no le aportó sino resentimiento. Con el tiempo, se constituiría en la máxima fustigadora de la forma de vida que adoptará su hija, aunque ella misma hubiera plantado la semilla de ese mundo en aquel corazón. Cuando el padre de Sitkala Sa, un oscuro tipejo llamado Felker, abandonó la familia antes del nacimiento de la niña, Ellen decidió volver con su pueblo para siempre, adoptando otra vez el apellido de su anterior marido, Simons. Muerto unos años antes de casarse con Felker y de quien tenía 2 hijos varones. Sin embargo, cuando Sitkala Sa va a cumplir 9 años, resuelve que la joven abandone la reserva Yankton, donde ha vivido según los modelos tradicionales Sioux, y estudie en una misión cuáquera para indios, el White's Manual Labor Institute, en Guasba, Indiana. Después, en 1888, continuará su formación escolar en la Santee Normal Training School, establecida en la reserva Santee de Nebraska, 10 años antes por el gobierno federal para integrar a los nativos
en la cultura cristiana, donde permanecerá 3 años, pero regresa al White's Institute. En 1895 se traslada a otra institución cuáquera, el Earlman College de Richmond, Indiana, iniciando estudios de música que luego profundizará en la famosa Carlisle Indian School, fundada 20 años antes en la ciudad del mismo nombre, en Pensilvania, pues sus dotes de excelente compositora e instrumentista, violín, piano, entre otros, no pasaron desapercibidos para sus profesores. En los primeros años del siglo, comienza a escribir y enseguida recibe ofertas para publicar sus historias en diversos periódicos de Boston. Los cuentos causan furor de forma inmediata. Su estilo sencillo, directo y musical, revestido de cierto tono dramático, se hacen muy populares. Ella insiste a menudo que simplemente reproduce leyendas populares, tal como las escuchó entre su pueblo siendo niña, que el mérito pertenece a la mágica visión del mundo desarrollada durante siglos por la extensa nación Sioux. Mas lo cierto es que calan profundo entre todos los públicos, sin importar la edad de los lectores. Y el nombre de la precoz escritora indígena circula de boca en boca por los mentideros intelectuales de la ciudad más europea de América. En el otoño de 1901, se reúnen en un volumen 14 cuentos seleccionados por la autora que se editan con el título de All Indian Legends, los mismos que aparecen ahora publicados en la colección Libros de los Malos Tiempos. Con el más específico de Cuentos y Leyendas de los Indios Sioux, la crítica de la época dirá que constituyen un hito editorial importantísimo, por cuanto representan un primer intento de escribir retazos de la vida indígena desde la perspectiva directa india, sin intérpretes, antropólogos, escritores o editores que concluyan, como hasta la fecha había sucedido, la versión que finalmente llega a manos del público. Ciertamente, Sitkala Sa se adentra con la publicación de estos cuentos a la labor que desarrollarán con mayor ahínco otros escritores Sioux, como Charles A. Eastman, Ohiyesha, Mary McLaughlin, Ella C. Deloria y Luther Standing Bear, algunos años más tarde. En cualquier caso, el objetivo que anima sus intenciones literarias es el mismo: luchar contra la desesperación progresiva de las tradiciones orales, dispersas bajo el expolio lingüístico, cultural de los blancos, y combatir la desmoralización generada por sus deplorables condiciones de vida en las reservas. Los libros servirían para reivindicar públicamente, ante unos y otros, el espíritu del indio, al tiempo que legaban al futuro importantes despensas de memoria colectiva, un arma considerada imprescindible por todos ellos. En tal sentido, este Old Indian Legends alcanza valores paradigmáticos, pues Sitkala Sa pretende de forma explícita dibujar entre sus páginas la tradición más primaria y emotiva de cuantas vertebran sus recuerdos. Los cuentacuentos Sioux, rescatando Ohun Kankas, leyendas que desde tiempo inmemorial se habían narrado a la caída de la tarde en el interior de los tipis, cuando la familia reunida, antes de acostarse, esperaba la llegada del sueño. Estos cuentos rara vez se escuchaban de la misma manera, porque cada narrador introducía su propio estilo y personalidad, embelleciendo las historias con infinitas variantes.
los oyentes valoraban también el talento interpretativo, aunque cualquier miembro de la familia podía narrarlos. El encargado solía ser cada noche la persona de mayor edad o experiencia. La afición por los ojuncancas era tan desmedida que frecuentemente se invitaba a narradores del mismo u otros poblados para que vivieran en el tipi durante un tiempo y amenizaran las veladas nocturnas con sus historias, algunas de las cuales podían demorar su final varias noches e incluso semanas. Sin embargo, las posturas de este puñado de intelectuales indígenas, reflejadas en la edición de las Old Indian Legends de Sitkalaxa, no siempre fueron bien entendidas por parte de su propio pueblo, menos aún por la sociedad blanca. El caso que nos ocupa es suficientemente significativo. En general, hubieron de permanecer entre dos aguas, combatiendo por la pervivencia de un modelo cultural maltrecho, pero sin renunciar a los instrumentos que proporcionaba el agresor en favor de su causa. Una estrategia personal que repudiaron ambos mundos, hasta hace apenas 30 o 40 años. Sitkala-Sa sufrió en propia carne la contradicción. Tanto su madre, quien desde los 14 años de edad le recrimina que haya abandonado la reserva y la forma tradicional de vida Sioux, como sus profesores en Carlisle, para quienes escribió un provocador ensayo titulado ¿Por qué soy pagana?, rechazan su comportamiento. Ella se declara india entre los blancos, pero los indios la tachan de blanca. Así, el conflicto, que ya se anunciará en su cuna, comienza a marcar profundamente su vida adulta. En 1902, contraerá matrimonio con otro indio, Yankton, Nakota, Raymond Bonin, quien alcanzaría el grado de capitán del ejército por acciones de combate durante la Primera Guerra Mundial y que a la sazón trabajaba en diversas reservas, integrado en la gubernamental Oficina de Asuntos Indios. Sitkala-Sa interrumpe su carrera literaria para participar en las actividades de su marido. Enseguida se trasladan a las reservas Uintah y Ouray en Utah, donde vivieron 14 años. Ahí concebiría un hijo, Raymond O. Bonin, a quien llamarán Ojilla, que significa vencedor. En su calidad de esposa de un funcionario gubernamental, Sitkala-Sa, ahora Gertrude Bonin, pone sus enormes capacidades al servicio de los indios, organizando incansablemente actividades diversas, clases de costura, cocina, alfabetización, etc. Por esta época, funda la primera orquesta clásica conocida entre los indios y colabora con el compositor William Hanson para escribir una ópera indígena que titularán Sun Dance. La obra se estrenó en 1913 en la ciudad de Vernal, Utah, con notable éxito, y fue interpretada en numerosas ocasiones hasta que en 1937 resultó seleccionada por la New York Light Opera Guild como la ópera americana del año y se repuso en un teatro de la ciudad. Antes, en 1916, los Bonin se han trasladado a Washington, D.C., donde Sitkala-Sa había sido elegida secretaria general de la Society of American Indian, organización creada 5 años antes exclusivamente por los indios para promover foros de discusión y defensa popular frente a las iniquidades que sufren. Desde entonces se dedicará en cuerpo y alma a los asentamientos indios
impulsando programas de educación, sanidad, empleo indígena en la Oficina de Asuntos Indios, reformas legislativas por los derechos civiles. Finalmente, será nombrada editora del American Indian Magazine y durante 2 años, de 1918 y 1919, en un agradecido regreso a la literatura, defenderá en sus artículos la causa india. Por ejemplo, dando a conocer los hechos de guerra en los que participaba el numeroso grupo de voluntarios indios durante la Primera Guerra Mundial, habitualmente silenciados por la prensa. Sin embargo, la SAI se disuelve en 1920 y desaparece la revista. Al año siguiente, Sitkala Shah publica su segundo libro, American Indian Stories, una colección de ensayos autobiográficos donde expresa su dolor ante las dificultades sufridas en el mundo de los blancos y decide continuar su labor reivindicativa afiliándose a la Federación General de Asociaciones de Mujeres. Bajo el auspicio feminista, creará el Comité de Salud India, difundidas por la Federación. Sus constantes campañas en favor del Acta de Ciudadanía India, que se promulgaría en 1924, o por mayores recursos federales para la educación y salud de los indios, enmarcadas en la defensa de los valores tradicionales, obtienen una enorme resonancia. En 1936 funda su propia organización política, el Consejo Nacional de los Indios Americanos, National Council of American Indians, que presidirá hasta su muerte en 1938. Controvertida hasta el final, en esta última época de su vida, forjó una imagen pública de sí misma entreverada de mitos, invenciones y hechos, que tal vez coincidiera con algún sueño íntimo, más propio de la literatura que no pudo escribir, pues terminó creyéndose la nieta de Toro Sentado, aun cuando era falso, y así lo demostraban los precisos registros de los Yankton. Murió el 26 de enero de 1938. Sus restos reposan en el cementerio de Arlington en Washington, privilegio que le otorgó su marido por los méritos militares alcanzados durante la Primera Guerra Mundial. Sobre su lápida esculpieron solo esta leyenda: Gertrude Simons Bonin, Sitkala Shah, de los indios Sioux, 1876-1938. El pueblo de Sitkala Shah, la nación Sioux, se llamaba a sí misma Oceti Shakowin, es decir, el Consejo de los 7 Fuegos, haciendo referencia a las 7 tribus que originalmente la conformaron: los Medad Canton, Wahpeton, Wapekute, Siseton, Yankton, Yanktonai y Teton. Estos pueblos hablaban distintos dialectos y se concentraban en 3 zonas geográficas diferentes. Los grupos más orientales comprendían las 4 primeras tribus mencionadas. Eran los Dakota o los Sioux Santee, quienes desarrollaban sus labores agrícolas en la horquilla formada por el Missouri y Mississippi. Hacia 1770 se conformó la segunda división, los Nakota, grupo al que pertenecía Sitkala Shah, en el cual agrupaba a los Yankton y a los Yanktonai, ocupando el área determinada por el río Missouri y el James. Por último, el tercer gran grupo lo componían los Lakota o Teton, el más occidental y belicoso de los indios Sioux. A su vez, estos comprendían 7 subtribus definidas durante los primeros años del siglo XVIII, cuando emigraron desde la región del Mississippi
hasta las grandes praderas, los Oglala y los Brulé ocupaban las primeras tierras al oeste de Missouri. Después se encontraban los Miniconhoe, San Arcs, Ohenonpa, Sihasapa y Hunkpapa. Estas 7 tribus Teton se reunían todos los veranos para celebrar la unidad de sus pueblos, pero en la práctica cotidiana, cada tribu era autónoma. Aunque no se trataba de una auténtica confederación como la Liga de los Iroqueses, estos grupos siempre reconocieron sus estrechos lazos de parentesco y, por lo general, nunca lucharon entre sí. Debemos destacar que la propia palabra Sioux es una corrupción, debida a los primeros colonos franceses en la zona, del sustantivo Nadeau-Sioux, aplicado a los Lakota por los Chippewa, y que significaba enemigo menor. Por otro lado, solo los grupos Teton Sioux mantenían una lengua común, de modo que la lengua Sioux, entre comillas, en rigor, era más bien una amplia familia lingüística, aunque con determinados rasgos generales. El principal comentario unánime de los cronistas consistía en la musicalidad que caracterizaba a todos los dialectos de los diferentes grupos. En efecto, el idioma Sioux resulta sumamente agradable al oído, pues cuenta con muchas consonantes suaves, a diferencia de la mayoría de las lenguas indígenas de América del Norte, lo cual facilitaba su aprendizaje por los blancos. Hasta tal punto que en la mitad del siglo pasado, los misioneros lograron fijar un alfabeto inglés para los dakotas y comenzaron a enseñarlo en sus escuelas. Pronto, muchos ancianos, encontrándole inmediata utilidad al invento, iniciaron relaciones epistolares con amigos o familiares de otras tribus, por lo cual ahora se conserva una ingente cantidad de material escrito que nos permite seguir su historia en los últimos 150 años con mayor precisión que a otros grupos indígenas. Los expertos afirman que hacia principios de siglo, la nación Sioux se convierte en un pueblo alfabetizado. Hace 200 años, la vida de estos pueblos giraba fundamentalmente en torno a la casa del bisonte y una vivienda provisional llamada tipi, confeccionada con pieles que les permitía trasladarse de un territorio a otro según las estaciones del año. Algunos grupos tribales también cultivaban la tierra, desarrollando una vida más sedentaria en poblados de cabañas construidas con corteza de abedul. Pero era el búfalo o bisonte americano quien constituía el elemento primordial del sustento doméstico. Su carne representaba la base alimentaria, los huesos la materia prima con que fabricar sus instrumentos principales, herramientas, adornos, flechas, etc. La piel el material básico para confeccionar sus vestidos, vivienda. Admirable la capacidad de las mujeres Sioux para utilizar hasta la parte más insignificante del bisonte en la vida diaria, de forma que nada quedara sin provecho. Durante el invierno y los albores de la primavera, los Sioux vivían junto a los cursos de los ríos. En verano abandonaban los poblados hacia las llanuras abiertas en busca del bisonte, quedando solo los ancianos para atender el crecimiento de los cultivos, maíz, frijoles, calabaza y girasol principalmente. Cuando se acercaba el otoño, regresaban de nuevo, aunque algunas tribus aún emprendían otra campaña cinegética más breve, a finales de la temporada otoñal. Con la adquisición de los caballos, algunos grupos tribales abandonaron sus aldeas permanentes para dedicarse casi por completo a la caza mayor, mientras lo permitieron las matanzas indiscriminadas de los cazadores blancos.
La vivienda típica de los pueblos que conformaban la gran familia Sioux era el tipi, palabra dakota que significaba simplemente usado para vivir dentro. Estas tiendas cónicas de piel parecen tener su origen en el área circumpolar americana. Sin embargo, el tipi de las praderas se distingue de otros por las solapas para las salidas de humo, diseñadas a ambos lados de la estructura de postes. Originalmente estas tiendas se trasladaban mediante los travois, angarillas arrastradas por perros, con lo que tras la aparición del caballo aumentaron notablemente de tamaño, haciéndose más confortables para vivir en ellas todo el año. Generalmente, la gente de la pradera estaba organizada socialmente en clanes que en el caso de los Sioux, y a diferencia de otros grupos étnicos, eran patrilineales. Aunque tenían cargos políticos y religiosos semi-hereditarios y existían posiciones de autoridad reconocidas, los jefes no ejercían poderes autocráticos, pues se basaban en su objetividad, generosidad y dotes de persuasión para conseguir la obediencia de todo el grupo. Una característica común entre los Sioux era la existencia de asociaciones voluntarias o sociedades, que incluían algunas femeninas en las cuales la permanencia no se fijaba por nacimiento, sino por elección. La mayoría de estas sociedades tenía una función militar, otorgando una importancia decisiva a la mística del honor guerrero, y sus componentes debían demostrar desdén por el peligro. Era costumbre, por ejemplo, que un guerrero marcara la posición en el campo de batalla, hundiendo su lanza en el suelo y atándose a ella. Se esforzaba hasta límites increíbles por no retroceder jamás, a menos que algún compañero cortara la ligadura mortal en momentos de especial peligro. La vida ceremonial religiosa de las tribus Sioux era muy compleja, aunque podía variar en aspectos prácticos notablemente de unos grupos a otros. Incluía numerosos rituales y danzas asociados a determinados clanes o sociedades, pero también muchos otros que abarcaban a toda la aldea o tribu. Tales ceremonias se imbricaban con la estructura política del grupo, porque política y religión constituían el mismo concepto. Las tribus de la pradera, en particular, poseían elaboradas cosmologías pobladas de innumerables espíritus y deidades, además de héroes y heroínas, con quienes culturalmente mantenían estrechos contactos. Esos seres personificados les habían proporcionado el conocimiento de la tecnología cotidiana y las prácticas rituales. Cierto personaje vibrón, el Iktomi de los cuentos de Zictala-Sá, por ejemplo, el coyote, la araña o el ciervo, formaban parte destacada del folclore Sioux. Aún así, existía la creencia en una esencia espiritual que impregnaba el universo, el Wakan de los Dakota, entre otros, cuyo máximo exponente se hallaba en las tradiciones asociadas al Calumet o pipa sagrada. Cita. Para ampliar detalles sobre este apasionante rito, ver La pipa sagrada, 7 ritos secretos de los indios Sioux, Alce Negro y J. E. Brown. Miraguano Ediciones, Madrid, 1993. Fin de la nota. Concluyamos. Los 14 cuentos recopilados por Zictala-Sá en este volumen describen, en cualquier caso mejor que mis palabras, los elementos descritos anteriormente. Son o hunkaran, leyendas en la lengua lakota, y reflejan por sí solos el espíritu de su cultura ancestral mejor que ninguna introducción más o menos extensa.
En su prefacio, la autora nos advierte de su intención. Desea preservar estas narraciones tradicionales por constituir verdaderas reliquias de tiempos que no volverán, lo cual inevitablemente es cierto. Sin embargo, aun cuando los tiempos son otros, la magia del mensaje prevalece ante el olvido mediante su lectura, porque el corazón que late entre sus páginas será eterno. José Javier Fuente del Pilar, Madrid, primavera de 1994. Esa fue una introducción y biografía a la autora Sid Kalasá por los libros de los malos tiempos. Miraguano Ediciones. Con este maravilloso canto hey na ho, 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 de la guerrera Mariana ho, en Guadalajara, México. hey na ho, hey na ho, hey na ho, hey na ho, hey na Damos la ho, bienvenida a Sid ho, Kalasá, escritora de los cuentos y leyendas de los indios hey na Sioux, ho, hey na ho, emitiendo hey na juntas ho, energía fina. hey na ho, Domingo 14 de na mayo del año ho, 2023, hey siendo na las ho, 19:30 de la tarde-noche. na ho, hey na ho, hey na ho, hey na ho, na ho, hey 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 na ho, na ho, na ho, hey 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 na ho, na ho, hey na